Durante décadas nos dijeron que estudiar era la llave del futuro, que seguir el camino correcto garantizaba estabilidad, progreso y seguridad. Pero el mundo que hizo posible esa promesa ya no existe. Y lo más preocupante no es que haya cambiado, sino que muchos siguen preparándose para un escenario que quedó atrás. El sistema educativo fue diseñado para una época distinta. Una época donde el conocimiento era escaso, el acceso a la información era limitado y la estabilidad era la norma. Aprender significaba memorizar, repetir y obedecer estructuras claras. Ese modelo funcionó mientras el mundo avanzaba lento. Hoy, el mundo no solo avanza rápido, se transforma constantemente. La tecnología cambió la forma en que trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones. La información dejó de ser un privilegio para convertirse en un flujo constante, inmediato y global. Sin embargo, las aulas siguen funcionando como si ese cambio nunca hubiera ocurrido. Se enseña a responder preguntas que ya no son relevantes y a resolver problemas que la realidad actual ni siquiera plantea. El desfase no es solo técnico, es mental. Se sigue formando a personas para encajar en sistemas rígidos cuando el entorno exige adaptabilidad. Se evalúa la memoria cuando lo que importa es la comprensión. Se premia la obediencia cuando el mundo necesita criterio. Se castiga el error cuando el error es parte natural del aprendizaje real. Mientras tanto, fuera de las instituciones, la sociedad avanza sin pedir permiso. Nuevas formas de trabajo aparecen, los modelos tradicionales se debilitan y las reglas del juego cambian sin previo aviso. Muchas personas terminan sus estudios solo para descubrir que lo aprendido no encaja con lo que el mercado, la vida y el entorno digital demandan. El resultado es una generación confundida. Personas que hicieron todo bien, que siguieron las instrucciones, cumplieron con los requisitos y aún así sienten que llegaron tarde. No porque no sean capaces, sino porque fueron entrenadas para un mapa que ya no coincide con el territorio. El sistema educativo enseña a esperar. Esperar el siguiente grado, el siguiente examen, el siguiente permiso. Pero el mundo actual recompensa a quienes actúan, experimentan y se adaptan rápido. Esa desconexión crea frustración. Personas brillantes que dudan de sí mismas porque el molde en el que fueron formadas no reconoce su valor real. No se trata de que aprender ya no sea importante. Al contrario, nunca fue tan necesario. Lo que quedó obsoleto es la forma. La idea de que el conocimiento es lineal, fijo y acumulativo. Hoy el conocimiento es dinámico, contextual y en constante revisión. Aprender ya no es llegar a una meta, es mantenerse en movimiento. El problema es que el sistema sigue preparando para la estabilidad en un mundo inestable. Enseña carreras cerradas cuando las trayectorias ahora son híbridas. Promete seguridad cuando lo único seguro es el cambio. Y cuando esa promesa se rompe, muchos no saben cómo reaccionar. Las consecuencias no son abstractas, son cotidianas. Personas que sienten ansiedad por no encajar. Profesionales que se reinventan tarde. Jóvenes que pierden motivación porque no encuentran sentido en lo que estudian. Adultos que se aferran a títulos mientras el mundo valora habilidades que nunca les enseñaron. Adaptarse ya no es una ventaja, es una condición. Quien entiende esto temprano gana tiempo. Quien lo ignora, paga el precio después. No se trata de abandonar la educación, sino de cuestionarla, de dejar de verla como una garantía y empezar a verla como una herramienta que debe actualizarse constantemente. La diferencia entre avanzar y quedarse atrás no está en el acceso a la información, sino en la mentalidad.
en la capacidad de aprender por cuenta propia, de desaprender lo que ya no sirve y de desarrollar criterio en medio del ruido. Eso no se enseña en programas rígidos. Se cultiva con curiosidad, autonomía y pensamiento crítico. El mundo no espera a que estés listo. Cambia mientras decides. Por eso, quienes entienden el nuevo contexto no se preguntan solo qué estudiar, sino cómo aprender. No dependen de estructuras externas para validarse. Construyen valor desde la práctica, la experimentación y la adaptación constante. El sistema educativo no desapareció, pero dejó de ser suficiente. Seguir confiando ciegamente en él es como usar un mapa antiguo para navegar una ciudad que se transforma cada día. Puede darte una base, pero no te garantiza llegar. El futuro no pertenece a quienes acumulan certificados, sino a quienes desarrollan criterio, a quienes entienden que aprender no termina, que la comodidad es un riesgo y que la capacidad de adaptarse vale más que cualquier título estático. La verdadera pregunta ya no es si el sistema quedó obsoleto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a prepararte para un mundo que ya cambió? Porque mientras dudas, el futuro no se detiene, y tarde o temprano exige una respuesta.